De cuatro. Oh, trato y ya casi está listo mi diario, lo que va a acontecer el día de hoy, lo que está aconteciendo. La lluvia ha azotado la ciudad desde anoche. Y rectifico que ayer, julio 3, fue lunes. Comencé como hoy julio y había colocado primero, pero es lunes 3, hoy es martes 4. Y vio que la lluvia azota la ciudad. Aquí en mi diario, que termino, y que unos días hablé con una amiga francesa y ayer precisamente con una compañera, el día 3, con una compañera que se encuentra también en Europa, que es escritora. La otra no es escritora, es empresaria. Por lo tanto, hoy se ven cambios en los conflictos económicos y políticos allá en Toulouse y allá en Francia, donde está Macron. Ahí creo que no va a entrar a la nueva economía del mundo, dirigida por rusos, chinos, gente del Asia menor y mayor. Y ya registro y termino aquí mi diario. Por eso hoy el tema lo llamaré mi diario Usiacurí, Italia con el fascismo del Duce, y la palabra Anax del jorobado de Nostradamus, del poeta Víctor Hugo. Damos comienzo entonces, queridos estudiantes, para que ustedes o compañeros o los que me escuchan puedan más o menos entender qué pasó con ese misterioso ser que vivió dentro de Nuestra Señora en la antigua torre donde se doblaban las campanas y que ese jorobado era el que las doblaba. Y nada absolutamente se ha sabido de este hado desconocido, dice Víctor Hugo en el libro El jorobado de Nostradamus. Él dice que la criatura que escribió en la pared este vocablo, Anaxca, hace muchos siglos se borró de la memoria de las generaciones y se ha borrado también a su vez del muro santo el vocablo mismo, y hasta la iglesia quizás se borrará igualmente de la faz de la tierra. Y sobre esta palabra fue que escribió Víctor Hugo, y se trata el libro El jorobado de Nostradamus, que se lo recomiendo para leerlo. Pero yo hoy, cuando menciono a Usiacurí, es porque se forman debates. Muchos debates de esta palabra, donde murió el gran poeta Julio Flores. Creo que fue allá, él venía de Chiquinquirá enfermo y llegó allá por las aguas misteriosas, las aguas milagrosas y una cantidad de cosas, y vivió, y allá está la casa poética y museo de Julio Flores, otro poeta barranquillero. Por lo tanto, cuando el poeta Robinson le habla de que sí han visto muchas cuestiones acerca de esta palabra Usiacurí, que se han pronunciado grandes hombres del periodismo, por ejemplo Palencia Carac, y muchos, el mismo Hussein, los grandes escritores han hablado sobre Usiacurí, pero han visto muchas polémicas, y muchos no saben que precisamente hombres como Tobar Ariza, quien afirma que no existe históricamente por escrito ni por tradición dato de la llegada de españoles a Usiacurí que demuestre la existencia en aquella localidad de que un cacique se llamaba Curí, y que rechazó la presunción de que la palabra Usia, que era un tratamiento, era una categoría para jefes indígenas más avanzados. Y dice que no, pero sin embargo hay muchas tesis que se descartan, como esta. El informado sacerdote cienaguero y letrado afirmó además que el doctor Tobar cree también posible que el nombre Usiacurí le venga de las palabras quichua o quechua, Usia, que significa abundante, y curí, roer o roedor americano, lo que parece confirmarse por la multitud de madrigueras que había en la vecindad de la población. Y todas estas polémicas se forman. El sacerdote consideró también que como cuestión novelera, y manifestó que costara trabajo imprimir, que siga difundiéndose de la manera en que se está equivocadamente sosteniendo las tesis de que el nombre Usiacurí forme parte de una inventiva o una fantasía lingüística, y que en la misma forma se podría hacer de nombres como Cartagena, Bucaramanga, Calamar, Panamá, Lenguasac, etcétera, buscándosele una etimología acomodaticia y sin fuerza filológica científica.
Por lo tanto, cuando vemos a estos hombres y vemos a Víctor Hugo que a través de una palabra hace un libro como El jorobado de Nuestra Señora de la Catedral de Notre Dame, vemos que Usiacurí sí tiene una historia y vamos a verla como ese nombre es un nombre indígena discutible, según lo afirman muchos hombres como el periodista idiomático Luis Felipe Palencia Carat. Por ejemplo, se cree y en el sumario que se hace de esta palabra que el nombre de Usiacurí proviene de Usia, que es un tratamiento de cortesía, y Curí, que era el cacique que gobernaba la región, o Usia, que significa abundante, y Curí, roedor americano. Por lo tanto, Usia o Uxá es nombre indígena quechua o chicha, que significa realmente la palabra Usiacurí. ¿Y por qué se recuerda en nuestro tiempo este nombre? Bueno, vamos a ver cómo se ensaya sobre esta cuestión y podemos decir que en un ensayo medular publicado hace varias décadas por el presbítero Pedro María Rebollo, natural de Ciénaga o San Juan de Córdoba, Magdalena, conocido por su instrucción como geógrafo, historiador, latinista, etimólogo, lingüista, hombre de múltiples lecturas clásicas de autores antiguos y modernos y otras virtudes ponderadas. Él nos afirma y se afirma en corrillos y velorios que se revelaron argumentos poderosos y analíticos contra varios supuestos dados a este hombre llamado Rafael Tovar Ariza. Y con respecto al nombre de Usiacurí, que se corresponde a uno de los municipios del departamento del Atlántico, se descubrió como localidad, o fue descubierto como localidad indígena en el año de 1553 y por el conquistador español Francisco César, igual que Piojó en el mismo año, como lugarteniente del desmarriago Pedro de Heredia, que fue el que fundó a Cartagena de India y descubridor de Tubará, Galapa y Malambo en el año antes mencionado. Por lo tanto, se considera que el presidente Rebollo, en su refutación, el presbítero, al artículo de Tovar Ariza, que la novela lingüística publicada por este carece de fundamento científico y no es justificada, y no hay justificación que la hubiera acogido la Contraloría General de la República al publicar la geografía económica de Colombia, por ejemplo, por orden alfabético de departamento, por lo tanto correspondiente al Atlántico y a referirse al municipio de Usiacurí. Y por lo tanto se dice que Usiacurí no se deriva de Usia ni Curí. Según la tesis de este presbítero Rafael Tovar, dice que era una persona muy sabida en cuestiones de lenguaje, el nombre de Usiacurí. Este hombre muy sabio en cuestiones de lenguaje dice que el nombre de Usiacurí lo hacía derivar de Usia, que era un tratamiento español de cortesía, y Curí, que significa y era el nombre del cacique que gobernaba la región a la llegada de los conquistadores. Vale decir que Usiacurí vendría a ser el nombre de un cacique tratado con mucha cortesía o respeto por los peninsulares usurpadores. Otras tesis también que son descartables, como el informado sacerdote cienaguero y letrado afirmó que el doctor Tovar cree también posible que el nombre de Usiacurí le venga de esas palabras roer americano por la geografía de madriguera que tiene el pueblo o la población. Sin embargo, el polémico sacerdote consideró que esta es una información como novelera, como ya le dije, como darle nombre a Bucaramanga. Por lo tanto, el contrincante tiene un contrincante Tovar en estas polémicas, estas conversaciones, como sucedieron cuando el fascismo del Duce Mussolini, del cual vamos ya a entrar a hablar, y que nos dicen por escrito, por decir cosas, dicen que la tradición data de la llegada de los mismos españoles, que trata de esa misma llegada cuando ellos llegan a Usiacurí, pero que demuestra existencia en aquella localidad de cacique alguno llamado Curí. Él rechaza tal presunción de que los españoles dieron tratamiento de Usia, que era una categoría que se daba para jefes indígenas más avanzados. Por lo tanto, la contradicción de Usia y Ux, afirmó el aludido presbítero, escritor e historiador,
que Usia es una contradicción de vuestra señoría y no estaba aún formada en el lenguaje español, como tampoco usted, que contrae a vuestra merced. Locución usada así en el Quijote de la Mancha. Ambas contracciones se desconocían en el siglo XVII, como lo observó el polemista sacerdote, el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca. Usó, y Usia, por lo tanto, era una contradicción de la señoría. Y usted, él usó usted en el siglo XVIII y remató a hacer su reflexión el lingüista Prevístero Rebollo. Por lo tanto, Usia y Curí no significan abundantes roedores. En el rechazo que hizo en su ensayo Pedro María Rebollo con relación a la tesis divulgada por Rafael Tovar Ariza, visto grandes controversias acerca de esta cuestión de Usia Curí, donde muere el poeta Julio Flores. Podemos desprender que no se debe considerar como aceptable la suposición etimológica de que Usia y Curí, con los significados que respectivamente hemos expresado, son voces quechua procedentes del Perú y Alto Perú o Bolivia. Y aquí se apoya el doctor Tovar, no en que haya memoria de que en ese lugar Usia Curí abundara ese lepórido roedor semejante a un conejo pequeño, viene siendo el ratón más o menos, sino deduciéndole por asociación de ideas, ya que en el cauce de los arroyos en la ribera se ven muchos agujeros que se forman en los barrancos y barranquillos por erosión, producido por las aguas. Lo mismo se observa en muchas partes del río Magdalena, en cuyos barrancos dichos agujeros sirven de guarida a las iguanas y los guataquíes. El significado de Usia Curí no se precisa. Claro que el connotado sacerdote no se atrevió a precisar sobre el significado exacto del nombre de Usia Curí. Él en ningún momento, pero sin embargo, dar por segura su tesis, honestamente la propone como la de más probabilidad, cual era de Usia Curí, escrito así entero, Usia Curí entero. Es el nombre del cacique que gobernaba la población a la llegada de los llamados conquistadores. Igual que los nombres indígenas de los caciques Malambo, Galapa y Piojó en territorio del departamento del Atlántico, que era el antiguo estado de Cartagena o de Bolívar. Por lo tanto, la tesis de Cuervo Márquez, quien sustenta su apreciación o tesis, el teólogo costeño en estudios arqueológicos y etnográficos del ilustre doctor Carlos Cuervo Márquez, cuando él expresa que Chucurí del departamento de Santander parece ser el mismo nombre de un cacique de Antioquia y Usia Curí del Atlántico, que entre los chichas existe el nombre de Uxayaquén con H, como le escribe Cuervo Márquez en guarda afinidad lingüística con Usia de Usia Curí, lo cual descarta el Usia que se ha difundido según Rebollo por Tovar Ariza. Estas grandes políticas se han dado acerca del pueblo donde murió el poeta Julio Flores. Y esto es lo que respecta a estas primeras, o esto es el primer componente de esa palabra, Usia Curí, porque en cuanto al segundo, afirmó el mismo Rebollo, se registran en Colombia los nombres geográficos siguientes: Atacurí, riachuelo limítrofe del trapecio amazónica; Cuatacurí, que tiene el significado de quebrada del Niño o de la Guartinaja, al norte de Nariño y al sur del departamento de Huila; Curiplaya, cerca del río Caquetá; Curiti, en el departamento de Boyacá, riachuelo y Usia Curí, y está construido en los barrancos de un gran arroyo que lo rodea, por lo que parece que significa quebrada de Usa, sin dejar de ser nombre del cacique. El inquieto, que hay grandes polémicas acerca de un nombre, por eso es que el jorobado de Notre Dame, cuando él encuentra esa palabra, le viene muchas cosas a la cabeza y hace el libro El jorobado de Nuestra Señora, que quien sabe en el tiempo se perdió todo. El inquieto previsto Rebollo, opuesto a la etimología mixta castellana y caribe del nombre de Usia Curí, él afirmó finalmente en un análisis severo y metódico contra las hipótesis o suposiciones del doctor Tovar Ariza, dijo lo siguiente: que habría que averiguar qué significa Usia o Usia en chicha, no en quechua,
y que parece ser nombre propio de personas como en el caso del Uchaquín o Usaquén, con la grafía de la hoy población del departamento de Cundinamarca. Y por lo tanto hacen falta investigaciones filológicas y continuaremos hablando de esta cuestión para ver cómo allá Julio Flores en la historia de Sacurí nos detiene y nos tiene en cuenta que en la historia de Usiacurí, allí en aquel apacible terruño, vivió el último de los poetas románticos colombianos, Julio Flores, y vivió a gusto. Por lo tanto, como vimos el romanticismo y ya fue la cuestión, aquí concluimos esto para entrar entonces a ver a Benito Mussolini, el dulce del fascismo italiano, quien allá entre los años 1883 a 1945 vio la vida y nació en Dovia di Predapio, pequeño pueblo de la Romagna, en 1883. Hijo de un herrero socialista de tendencia anarquista, Alessandro Mussolini recibió tempranamente la influencia de la idea política de su padre, a instancia de su madre Rosa Martoni, quien era maestra de escuela y mujer muy religiosa. Él fue enviado en 1892 al Colegio Salesiano de Faesa, donde inició sus estudios primarios y que al poco tiempo lo botaron porque le pegó una puñalada a un estudiante. Continuaremos con el fascismo de Mussolini.